Buenas noches, tutor compañeros. Por el presente hago el video para la actividad número 2 de Internet de las Cosas. Entonces, para primero necesitamos saber qué es IoT. Cuando hablamos de IoT o en inglés Internet of Things, nos referimos simplemente a la capacidad de cada uno de los dispositivos para intercambiar capacidades con redes cableadas o inalámbricas en dispositivos pues, que ya es de uso común, como smartphones, PCs, CPUs, equipos iOS, electrodomésticos inteligentes. Tenemos ahorita también los smartwatch. Todo esto nos genera una comunicación entre sí, entre cada uno de los dispositivos que actualmente conocemos como IoT. Un poquito de historia del IoT. El primer concepto de IoT nace a partir del año 1982, cuando una máquina de Coca-Cola es el primer dispositivo, perdón, donde se puede generar una conexión entre varios dispositivos. Ya en la década de los 90, con todo el desarrollo pues, tecnológico de la época, se empieza a considerar un término más apropiado dentro dentro de la tecnología, teniendo como base la primera referencia de 1982 y poderlo adaptar a las necesidades de la década de los 90. Y en el año 2000, con la entrada del nuevo milenio, ya el concepto cambia, no solo para un tema de conexión, sino que empieza ya también a generar una particular investigación. Ya no solo es el concepto de conexión, sino se empieza a tener una investigación académica mucho más estrecha. Se genera a partir de la investigación de cómo funciona, cómo se puede implementar, con qué tipo de redes, no solo de internet inalámbrica o alámbrica, sino también internet de comunicaciones para la época en el año 2000, el 2G, en salida del 3G. Como un dato curioso, ya un poquito más adelante, en el año 2008 eh, y el 2010, los dispositivos en el mundo conectados entre sí lograron superar la población mundial. 12.500 millones de personas para la época fue superado en el número de dispositivos conectados entre sí. Es un dato particular teniendo en cuenta que para la época 2008-2010, si bien ya existían teléfonos celulares de mejor capacidad, de mejor envergadura, gama alta, gama media y gama baja, eh, empezaba hasta ahora el concepto del internet, entre comillas, casero, el concepto de portátil, ya por lo general cada hogar en su gran mayoría en el mundo tiene su equipo portátil, su celular, y esto empieza pues a generar este número tan significativo. A partir del 2010, el crecimiento de la IoT es totalmente exponencial. Como lo indiqué anteriormente, ya la capacidad adquisitiva de un dispositivo, bien sea celular, bien sea computador, un, un Smart TV, un smartwatch, genera que crezca en números exponenciales toda la trascendencia que tiene el IoT a partir de de ese mismo poder adquisitivo. Y pues ahorita actualmente tenemos como el mayor logro de la conexión, ya tener en gran parte del mundo la conectividad 5G. Si bien ahorita en los países del primer mundo es algo muy normal, en señales móviles y en señales de internet y de hogar, de empresa y en los planes corporativos o planes personales de internet, en los países del tercer mundo, incluso Colombia, no se tiene la capacidad aún de abordar en todo el territorio nacional, hablando pues de nuestro país, sino son zonas de ciudades urbanizadas. Llegar al sector rural es bastante complicado, pero pues es algo que genera ya un hito en la historia pues, de la conectividad y del IoT.
¿Qué le espera al IoT? Simplemente es lo mismo, o sea, la capacidad adquisitiva que tiene en este momento pues la gran mayoría de personas va a generar que siga creciendo, porque ya no es solo un celular por persona, ya no es solo un televisor por casa, ya no es solo un computador por hogar, ya no es solo un computador por cada persona que trabaja en una empresa, ya no es solo un periférico, no es solo un dispositivo, sino que ya el común es que una persona pues tenga su celular, tenga su smartwatch, tenga su televisor, tenga su consola de videojuegos, tenga su equipo portátil. Entonces, una sola persona puede llegar prácticamente a tener 5 dispositivos. Si lo multiplicamos por la cantidad de personas que habitan el mundo, solo si miramos en el país como Colombia, la mayoría de edad, donde se puede con un trabajo empezar a conseguir estos dispositivos, pues en un muy corto tiempo se va a superar, duplicar, incluso triplicar el mismo dato curioso que mostré anteriormente. Mi opinión y la conclusión para esto es sencilla. La opinión pues, que tengo frente a la EDT es un avance significativo en las telecomunicaciones, es un avance significativo para la ingeniería, un avance significativo para cada uno de los países donde ya se está implementando. Eh, Tener una conectividad entre muchos dispositivos personales, corporativos, eh, pues genera cierto nivel de crecimiento tecnológico e incentiva a estudiar más, a conocer más, a desarrollar más cosas en el mundo. Em, el avance que va a generar esto a nivel corporativo para una empresa, para una persona, sin lugar a dudas va a llegar a ser también exponencial en cada una de las empresas y más en las empresas de tecnología, em, porque pues esto deriva el estudio, la capacidad de seguir aprendiendo y de seguir desarrollando. Y pues actualmente, como lo indiqué, ya no es solo la conectividad 5G, hace poco tiempo era la 4G, lo mirábamos hacia el año de 2000 en el comienzo del milenio, era la 2G, la 3G, y va a seguir avanzando naturalmente. Cada uno de los dispositivos van a pedir más cosas, van a pedir mejor conexión, va a pedir que se conecte todo entre sí. Un claro ejemplo de esto es la marca Apple, em, donde un dispositivo, bueno, donde una persona con todos sus dispositivos de la misma marca puede llegar a enlazar todos en un solo punto, perdón, con una capacidad enorme. Alguna vez explicaba el CEO de Mac, una persona con su iPhone, con su Apple, con su MacBook, perdón, con su con su tablet Mac, con su Apple Watch, puede llegar a generar con la misma cuenta de iCloud, si dejó el portátil en su empresa y lo llamaron y está en su casa, puede contestar perfectamente en su celular, puede contestar en su tablet, eh, sin tenerlo pues con una cercanía relativamente cerca. Estamos hablando de kilómetros para llegar a generar este empate. Algo que no ha podido hacer Windows todavía, algo que no ha podido hacer ninguna de las otras marcas que desarrollan tecnología actualmente. Eh, Esa es mi opinión, la conclusión es la misma. El mundo debe generar un cambio, debe cada uno de los países generar un cambio a partir del avance de la tecnología, de la ciencia, pero sin lugar a dudas, sin la tecnología el mundo pues no tiene la capacidad de moverse por sí solo. Gracias por su atención.